¿Puede la soledad pesar tanto como la piedra dorada de Villamayor que viste Salamanca al atardecer? Para Arturo, sí. A sus 73 años, viudo desde hacía 5 inviernos que se le antojaban glaciares, cada día era una réplica del anterior, un eco silencioso en el piso cerca de la vieja universidad donde los libros, testigos mudos de una vida plena junto a Elena, ahora parecían acumular polvo y melancolía. Su paseo matutino hasta la Plaza Mayor, el café solitario bajo los soportales mientras observaba el ir y venir de estudiantes y turistas, la comida frugal frente al televisor, las tardes leyendo hasta que la luz huía por detrás de la clerecía. Rutina. Un mecanismo preciso para llenar las horas vacías que Elena había dejado. Su hija, en Alemania, llamaba cada semana, pero las pantallas no abrigan igual que un abrazo. Fue Clara, su nieta, diseñadora gráfica de 28 años, con la energía vibrante de quien trabaja con colores e ideas, quien le regaló la tablet. Abuelo, para que veas fotos de los niños, leas el periódico sin mancharte los dedos, incluso para que hables con tus amigos. Arturo, bibliotecario jubilado, amante del papel y la tinta, la miró con el recelo de quien se enfrenta a un jeroglífico indescifrable. Pero la soledad es terca y la curiosidad a veces su única aliada. Una tarde lluviosa, explorando con torpeza aquel universo de iconos y ventanas, tropezó con Corazones Plateados, una red social para mayores de 60. Dudó. Se sintió ridículo. Él, Arturo Benavides, buscando compañía como un adolescente, pero la foto de Elena en el aparador le devolvió una mirada comprensiva, o eso quiso imaginar. Creó un perfil escueto, con una foto algo borrosa que le hizo Clara tiempo atrás donde intentaba sonreír. Y entonces, como una flor exótica brotando en el asfalto, apareció ella, Isabella Rossi, una solicitud de amistad. La foto mostraba a una mujer de su edad, quizás algo más joven, con una sonrisa cálida y unos ojos vivaces que parecían entenderlo todo. Cabello plateado recogido con elegancia, un pañuelo de seda al cuello. El fondo sugería un jardín cuidado, tal vez en Italia, de donde decía ser, aunque residía en Alicante, viuda también. Arturo, decía el primer mensaje, he leído tu perfil. Compartimos el amor por Galdós y por Vivaldi. ¡Qué coincidencia tan hermosa! Arturo sintió un vuelco en el pecho, una chispa olvidada. Respondió con la cortesía algo formal que le caracterizaba, y la conversación fluyó como un río tranquilo y esperado. Los días de Arturo cambiaron de color. La rutina seguía ahí, pero ahora estaba salpicada por las notificaciones de la tablet, por la espera ilusionada de un mensaje de Isabella. Hablaban durante horas. Ella era todo lo que él había soñado encontrar. Culta, sensible, con un sentido del humor delicado y una capacidad asombrosa para decir justo lo que él necesitaba oír. Le enviaba fotos. Un atardecer sobre el mar en Alicante, un plato de pasta que había cocinado pensando en él, un primer plano con esa sonrisa que le desarmaba, aunque siempre encontraba excusas para no hacer videollamadas. Ay, Arturo mío, esta cámara del móvil es un desastre y no quiero que me veas con estas pintas. Él, aunque una mínima duda le rozaba a veces como una corriente de aire frío, la disipaba enseguida. ¿Quién iba a querer engañar a un viejo como él? Isabella le hablaba de su vida, de su difunto esposo, un arquitecto trágicamente fallecido, de su amor por el arte, de sus paseos solitarios por la playa. Arturo, a su vez, se abría como nunca antes desde la muerte de Elena, compartiendo sus recuerdos, sus gustos, sus pequeñas alegrías y sus grandes vacíos. «Eres mi faro en la niebla, Arturo», le escribió ella una noche. «Contigo vuelvo a sentirme viva». Arturo releyó el mensaje 10, 20 veces, con el corazón latiendo desbocado. Guardaba la tablet en el cajón de la mesilla de noche como un tesoro, y a menudo, antes de dormir, la encendía solo para contemplar la foto de Isabella, imaginando un futuro juntos, paseando por fin del brazo bajo los soportales de la Plaza Mayor. La soledad había retrocedido, dejando paso a una ilusión casi adolescente. Una tarde, mientras charlaban sobre un concierto de música barroca, Isabella mencionó de pasada que le encantaría leer la última novela de Muñoz Molina, pero que le costaba encontrarla en Alicante. «¿Sabes, Arturo? Podrías enviarme una tarjeta regalo de Amazon, si no es mucha molestia. Así la compro online y podemos comentarla». A Arturo le pareció un detalle encantador, una forma de compartir aún más. Se sintió útil, galante. Fue a un estanco cercano, superó su vergüenza al preguntar cómo funcionaban aquellas tarjetas y le envió el código a Isabella esa misma tarde. La respuesta fue un torrente de gratitud y emoticonos con corazones.
Eres un sol, Arturo. ¡Qué detalle tan maravilloso! Él sonrió, satisfecho. Era solo un pequeño gesto, el inicio de algo hermoso. No imaginaba que era también el primer escalón de un descenso silencioso. Pocas semanas después, Isabella le escribió compungida. Su hermana en Milán, una mujer mayor y delicada, había sufrido una caída y necesitaba una pequeña intervención urgente. No es grave, querido, pero los gastos médicos inesperados... ¡Ay, Arturo, me siento tan impotente desde aquí! Si pudiera ayudarte con algo. El mensaje destilaba angustia. Arturo no lo dudó. ¿Cuánto necesitas, Isabella? No te preocupes, yo te ayudo. La cantidad no era exorbitante, unos 300 euros. Ella protestó débilmente al principio. No, por favor, no quiero abusar de tu generosidad. Pero Arturo insistió. Se sintió protector, necesario. Fue al banco, sacó el dinero y siguió las instrucciones de Isabella para enviárselo a través de una plataforma de transferencias online cuyo nombre apenas entendía. La gratitud de Isabella fue desbordante, casi teatral. Has salvado a mi hermana, Arturo. Eres mi ángel guardián. Él se sintió henchido de orgullo, un caballero andante rescatando a su dama en apuros. Las conversaciones siguieron, quizás aún más íntimas. Isabella empezó a hablar de un futuro juntos, de la posibilidad de mudarse a Salamanca. Alicante es bonita, Arturo, pero mi corazón ya está contigo, en esa ciudad dorada. Arturo flotaba. Empezó a imaginar cómo sería presentarle a Isabella a sus pocos amigos, a Clara. ¿Le gustaría a Clara? Seguro que sí, Isabella era tan encantadora. Pero algo en su interior le hizo mantener la relación en secreto. Quizás el miedo a que no lo entendieran, a que juzgaran su ilusión tardía. O quizás una voz muy tenue, casi inaudible, le susurraba que aquello era demasiado bueno para ser verdad. Entonces llegó el golpe maestro. Isabella le contactó un día, visiblemente alterada en sus mensajes. Había heredado una pequeña fortuna de un tío lejano en Suiza, pero el dinero estaba bloqueado por unos trámites burocráticos absurdos. Necesitaba pagar unas tasas legales, unos 5.000 euros, para liberarlo. Es una cantidad considerable, Arturo mío, lo sé, escribió, con estudiada desesperación. Pero una vez resuelto, tendré más que suficiente para venir a Salamanca, comprar un pisito cerca del tuyo y devolverte cada céntimo con intereses. Podríamos viajar, disfrutar de la vida, sería nuestro comienzo. 5.000 euros. Era una parte importante de sus ahorros, el colchón que guardaba para imprevistos para su vejez. Arturo sintió un escalofrío. Lótsida es seria. Releyó los mensajes de Isabella, sus promesas, sus palabras de amor. Miró la foto de Elena, buscando consejo en sus ojos silenciosos. ¿Qué haría ella? Elena siempre había sido práctica, pero también generosa, y él amaba a Isabella, ¿verdad? Quería creer en ese futuro juntos, en escapar de la soledad que le atenazaba. El deseo venció a la prudencia. No te preocupes, Isabella, respondió, con manos temblorosas. Encontraremos la manera. Arturo empezó a mover el dinero. Tuvo que ir al banco varias veces, inventando excusas vagas al empleado que le miraba con cierta curiosidad. Se sentía nervioso, casi culpable, pero la imagen de Isabella llegando a Salamanca, sonriente, le daba fuerzas. Se volvió más retraído, más irritable cuando algo interrumpía sus conversaciones online. Contestaba al teléfono con monosílabos si no era ella. Su mundo se había reducido a la pantalla de la tablet y a la espera del dinero liberado que les permitiría empezar su nueva vida. Fue entonces cuando Clara decidió pasar unos días en Salamanca. Hacía un par de meses que no veía a su abuelo y sus últimas llamadas la habían dejado inquieta. Lo encontró más delgado, con ojeras. La alegría inicial al verla pareció forzada y enseguida volvía a ensimismarse con la tablet, que ahora llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. ¿Todo bien, abuelo?, le preguntó Clara una tarde mientras recogían la mesa. Arturo sobresaltó. Sí, perfectamente. ¿Por qué lo dices? No sé, te noto distinto, más distraído. ¿Y esa tablet? No te separas de ella. Arturo forzó una sonrisa. Cosas de la edad, hija, y la tablet. Bueno, me entretiene. Leo noticias, hablo con gente. Clara notó la vacilación. Una noche, mientras Arturo dormitaba en el sillón, Clara vio la pantalla de la tablet encendida sobre la mesita. Se acercó con sigilo. Estaba abierta una conversación de chat. Vio un nombre, Isabella Rossi, y una cascada de mensajes llenos de corazones y palabras como amor mío, mi rey, pronto juntos. Y vio también mensajes de Arturo, respuestas entregadas, casi serviles. Sintió una punzada de inquietud. Su abuelo, tan reservado, tan formal, escribiendo así.
A la mañana siguiente intentó abordar el tema con delicadeza. «Abuelo, ¿has hecho nuevas amistades online?» Arturo se puso rígido. «Alguna. Gente interesante. ¿Hay alguien especial?» La cara de Arturo se iluminó fugazmente, pero enseguida se cerró. «Bueno, hay una amiga, italiana, muy culta, se llama Isabella. ¿Y la has visto alguna vez? ¿Habéis hecho videollamada?» Arturo desvió la mirada. «No ha surgido. Tiene la cámara rota, pero me manda fotos. Es muy guapa». Le enseñó una foto de Isabella en la tablet, la del jardín, con la sonrisa cálida. Clara la observó detenidamente. Había algo en la calidad de la imagen, en la pose perfecta, que le chirrió. Esa noche, cuando Arturo ya dormía, Clara cogió la tablet. Buscó la foto de Isabella que su abuelo le había enseñado. Hizo una captura de pantalla y la envió a su propio móvil. Luego, abrió el navegador y buscó búsqueda inversa de imágenes. Subió la foto. Los resultados aparecieron en segundos. La misma mujer sonriente no era Isabella Rossi, viuda italiana en Alicante. Era una actriz secundaria de una telenovela búlgara de hacía 10 años, y la misma foto aparecía en docenas de artículos sobre estafas románticas. El corazón de Clara se encogió. Clara pasó la noche en vela, navegando por Internet, leyendo historias desgarradoras de hombres y mujeres engañados, despojados de sus ahorros y de su dignidad por fantasmas digitales. Buscó el nombre Isabella Rossi asociado a estafas, encontró patrones, tácticas que coincidían punto por punto con lo poco que su abuelo le había contado y lo mucho que ella intuía. La enfermedad de la hermana, la herencia bloqueada, eran cebos clásicos. Sintió una mezcla de rabia, tristeza y culpabilidad. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había podido su abuelo, un hombre tan inteligente, caer en una trampa tan burda? Pero sabía que la soledad y el anhelo de afecto podían cegar al más pintado. A la mañana siguiente, el ambiente en el piso era tenso. Arturo parecía intuir que algo pasaba, pero se refugiaba en un mutismo hosco. Clara sabía que la confrontación era inevitable, pero temía herirle, destruir la única ilusión que parecía sostenerle. Reunió todo su valor y se sentó frente a él en la salita junto a la ventana que daba a la calle Compañía. «Abuelo, tenemos que hablar». «Sobre Isabella». Arturo se tensó visiblemente. «¿Qué pasa con Isabella, abuelo? Creo que Isabella no es quien dice ser». La reacción de Arturo fue inmediata y visceral. Se levantó de golpe, con el rostro encendido. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves? Isabella es la mujer más maravillosa que he conocido. No tienes derecho a...» «Abuelo, por favor, escúchame». Clara mantuvo la calma, aunque le temblaba la voz. Sacó su móvil. «Mira, esta es la foto que me enseñaste, ¿verdad?» Le mostró la imagen de la supuesta Isabella. Luego le enseñó los resultados de la búsqueda inversa. «Esta mujer es una actriz búlgara, y esta foto se usa en muchas páginas que alertan sobre estafas». Arturo miró las pantallas parpadeando como si no entendiera. Sacudió la cabeza. «No, no puede ser. Es un error. Alguien le ha robado las fotos a Isabella, eso es todo. Abuelo, ¿te ha pedido dinero?» Arturo palideció. «¿Dinero? ¿Por qué iba a pedirme dinero?» Pero su mirada esquiva le delató. «Abuelo, dime la verdad. ¿Le has enviado dinero?» La pregunta quedó flotando en el aire cargado. Arturo se derrumbó en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. Solo un poco. Para ayudarla. Tenía problemas. Su hermana. Una herencia. «Abuelo», dijo Clara, arrodillándose a su lado con la voz rota. «¿Cuánto?» Arturo no respondió, solo se oían sus sollozos ahogados, el llanto silencioso de un hombre cuya última esperanza acababa de hacerse añicos contra la dura realidad. Clara le abrazó, sintiendo la fragilidad de sus hombros temblorosos. Sabía que el camino sería largo, pero al menos ya no estaba solo en la oscuridad. En ese instante la tablet de Arturo vibró sobre la mesa. Un nuevo mensaje de Isabella Rossi. «Amor mío, ¿has podido hacer la transferencia? El abogado me está presionando. Pronto estaremos juntos». Arturo levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos y una expresión de dolor profundo. Miró la pantalla de la tablet, luego a Clara. La negación había desaparecido, reemplazada por una comprensión amarga y devastadora. «¿Qué hago, Clara? ¿Qué hago?» Su voz era apenas un susurro. Clara le cogió la mano. «Nada, abuelo. No respondas. No envíes nada más. Ya está. Se acabó. Pero todo lo que me dijo, el futuro, Salamanca. Era mentira, abuelo. Todo era mentira. Solo quería tu dinero». Las palabras de Clara eran duras, pero necesarias. Arturo asintió lentamente como si cada sílaba le pesara una tonelada. Las piezas encajaban ahora con una claridad dolorosa.
las excusas para no verse, las fotos robadas, las historias de desgracias perfectamente calculadas, la presión creciente. Recordó pequeñas incongruencias que había ignorado, frases que le sonaron raras, pero que atribuyó a un malentendido o a las barreras del idioma. Su inteligencia, su cultura, su experiencia vital no le habían servido de nada frente a la habilidad manipuladora de un depredador invisible. Se sintió profundamente estúpido, avergonzado, un viejo tonto engañado por una cara bonita y palabras dulces. La tablet volvió a vibrar, y otra vez. Mensajes insistentes de Isabella. «Arturo, cariño, estás ahí, pasa algo, me estás preocupando». Arturo miró la pantalla con una mezcla de rabia y náusea. Esa voz melosa que había escuchado en algún mensaje de audio corto, ese acento italiano fingido, todo era una farsa. «Bloquéala, abuelo», dijo Clara con firmeza. «Ahora mismo». Con manos temblorosas, guiado por su nieta, Arturo buscó el contacto de Isabella Rossi en la aplicación de mensajería. Vio por última vez la foto de la actriz búlgara, sonriente. Dudó un instante, un último eco de la ilusión perdida. Luego apretó el botón de bloquear, y después eliminar contacto. La imagen y el nombre desaparecieron de su pantalla como un fantasma que se desvanece al amanecer. Un silencio pesado cayó sobre la salita, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared y la respiración entrecortada de Arturo. Había perdido 5.000 euros, quizás más si sumaba las pequeñas cantidades anteriores. Pero lo que más le dolía no era el dinero. Era la traición, la pérdida de la confianza, la sensación de haber sido utilizado y desechado. Era el golpe brutal a su autoestima, la confirmación de su aterradora soledad. Clara permaneció a su lado sin decir nada, simplemente estando ahí, ofreciendo el consuelo silencioso de la presencia real, del afecto tangible que ninguna pantalla podía imitar ni destruir. Los días siguientes fueron grises, no solo por el cielo plomizo que a menudo cubría Salamanca en otoño, sino por la nube de tristeza y vergüenza que envolvía a Arturo. Apenas salía de casa. Los libros permanecían cerrados sobre las mesas, la música clásica en silencio. Clara se quedó con él una semana más, cocinando, escuchándole, ayudándole a poner orden no solo en sus cuentas bancarias mermadas, sino también en sus pensamientos confusos. Hablaron de denunciar. Fueron a la comisaría de policía, donde un agente amable pero resignado les explicó la cruda realidad. Recuperar el dinero era prácticamente imposible, y localizar al estafador, probablemente operando desde el extranjero con identidades falsas y redes complejas, una tarea titánica. Lo importante es que ya no le envíe más dinero y que esté alerta, les dijo. Estos timadores son muy persistentes y a veces vuelven con otras identidades. La denuncia quedó registrada, un trámite burocrático que ofrecía poco consuelo práctico, pero que Arturo sintió como un deber, una forma de cerrar simbólicamente aquel capítulo oscuro. La vergüenza seguía ahí, latente. Le costaba mirar a Clara a los ojos. «¿Cómo pude ser tan ciego, hija? Tan ingenuo?» «Abuelo, no te culpes», le respondía ella con paciencia. «No eres el primero ni serás el último. Se aprovechan de la gente buena, de la gente sola. No es tu culpa». Pero Arturo no podía evitar sentir que había fallado, que su inteligencia y su prudencia le habían abandonado en el momento más crucial. Una tarde, mientras Clara recogía sus cosas para volver a su casa, había decidido mudarse temporalmente a Salamanca para estar más cerca de él. Arturo estaba sentado junto a la ventana, mirando sin ver las piedras doradas de la fachada de enfrente. Sobre la mesita, junto a la tableta ahora silenciosa y oscura, había una foto enmarcada de Elena, tomada en un viaje a Roma hacía muchos años. Arturo la cogió. Elena le sonreía, joven, vital, llena de esa alegría serena que tanto echaba de menos. «Perdóname, Elena», susurró. «Perdóname por haber intentado reemplazarte tan torpemente, por haber sido tan necio». Clara se acercó y le puso una mano en el hombro. «La abuela no te culparía, abuelo. Ella querría que fueras feliz y que aprendieras de esto». Arturo asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Quizás Clara tenía razón. El dolor seguía ahí, pero bajo la ceniza de la vergüenza empezaba a sentir una pequeña brasa de gratitud por su nieta, por ese lazo real e inquebrantable que la estafa, paradójicamente, había fortalecido. Clara se instaló en un pequeño apartamento alquilado no muy lejos de la casa de Arturo. Las visitas se volvieron diarias, pero menos intensas. Ya no eran de vigilancia o rescate, sino de compañía. Compartían comidas sencillas, veían alguna película antigua, comentaban las noticias.
Clara le enseñó a usar la tablet con más seguridad, a reconocer señales de alerta, a desconfiar de las solicitudes de amistad de desconocidos. Arturo escuchaba con atención, aunque seguía sintiendo un profundo recelo hacia aquel aparato que le había traído tanta ilusión y tanto dolor. Poco a poco, empezó a retomar algunas de sus viejas rutinas. Volvió a sus paseos matutinos, aunque evitaba la Plaza Mayor y prefería caminar por las orillas del Tormes, contemplando el puente romano, sintiendo la historia bajo sus pies, una realidad sólida y tangible que contrastaba con la efímera falsedad del mundo digital. Un día se encontró con Vicente, un antiguo colega de la biblioteca, también jubilado y viudo. Hacía tiempo que no se veían. «Arturo, qué alegría verte. ¿Cómo estás?» Arturo dudó un instante. La tentación de responder con un vago bien tirando fue fuerte, pero la mirada amable de Vicente, la perspectiva de una conversación real, le animó. «Regular, Vicente, la verdad. He pasado una mala racha. ¿Quieres tomar un café y me cuentas?» La invitación era sencilla, sin pretensiones. Arturo pensó en Isabella, en la vergüenza, en el aislamiento autoimpuesto, y luego pensó en Clara, en sus palabras de ánimo. «Sí, Vicente», respondió, sorprendiéndose a sí mismo. «Me vendría bien». Se sentaron en una terraza tranquila, cerca de la casa Lis. Arturo no le contó toda la historia, no con detalles escabrosos, pero sí habló de la soledad, de la tentación de buscar compañía online, de cómo a veces la necesidad de sentirse querido te hace bajar la guardia. Vicente escuchó con empatía, asintiendo. «Te entiendo perfectamente, Arturo. A mí también me tienta a veces meterme en esas páginas. La soledad es muy mala consejera, pero hay que tener cuidado, hay mucho lobo con piel de cordero». La conversación derivó hacia otros temas. Los libros, los recuerdos compartidos, los achaques de la edad. Cuando se despidieron, Arturo sintió una ligereza que no experimentaba desde hacía meses. No era la euforia artificial que le provocaban los mensajes de Isabella, sino una calidez genuina, la conexión real con alguien que le entendía. Esa tarde, al llegar a casa, no encendió la tablet. En su lugar, cogió Fortunata y Jacinta, uno de sus clásicos preferidos, y se sentó en su sillón. El olor del papel viejo, la textura de las páginas, el ritmo cadencioso de la prosa de Galdós le envolvieron como un bálsamo. La herida seguía ahí, y probablemente dejaría cicatriz. El dinero perdido no volvería. Pero Arturo sintió que quizás empezaba a recuperar algo más valioso, a sí mismo. Los meses pasaron. El otoño dio paso a un invierno frío y húmedo en Salamanca. Arturo continuó con su lenta reconstrucción. Las visitas y llamadas de Clara eran un pilar fundamental. Habían establecido una nueva rutina. Los martes cenaban juntos en casa de él, los viernes iban al cine o a algún concierto de música clásica en el auditorio. Arturo incluso se animó a acompañar a Clara a un taller de cerámica, descubriendo con sorpresa que moldear el barro con sus manos algo temblorosas le relajaba profundamente. La relación con Vicente también se consolidó. Quedaban a tomar café un par de veces por semana. Charlaban, a veces simplemente paseaban en silencio por el campo de San Francisco. Vicente le presentó a otros jubilados, un pequeño grupo que jugaba al mus en un centro de día cercano. Arturo, al principio reticente, acabó uniéndose a ellos. No era un gran jugador, pero las risas, las bromas y la camaradería le sentaban bien. La tablet seguía en casa, pero su uso había cambiado. Ahora la utilizaba para leer la prensa internacional, para ver documentales sobre historia que le recomendaba Clara o para hacer videollamadas con su hija y sus nietos en Alemania. Ya no buscaba llenar vacíos en redes sociales desconocidas. Había aprendido, a un coste muy alto, que la conexión real, aunque a veces imperfecta o difícil, era el único antídoto verdadero contra la soledad. Una tarde, mientras ordenaba viejos papeles, encontró una carpeta con extractos bancarios de la época de la estafa. Sintió una punzada de la vieja vergüenza, pero ya no era paralizante. Miró las cifras con una distancia nueva, como si le hubieran ocurrido a otra persona. Era el precio de una lección muy dura. Decidió no tirar los papeles. Los guardó en una caja en el fondo del armario, no para torturarse, sino como un recordatorio de su propia vulnerabilidad, pero también de su capacidad para sobrevivir y seguir adelante. Clara llegó poco después para su cena semanal. Traía bajo el brazo un libro de fotografías sobre la Toscana. «¿Te acuerdas, abuelo, que siempre decías que te gustaría ir?» Arturo sonrió. «Sí, hija. Era un sueño de Elena y mío».
Bueno, pues he estado mirando vuelos y hoteles para la primavera, precios razonables. ¿Qué me dices si empezamos a ahorrar un poquito y nos hacemos una escapada los dos? Los ojos de Arturo se iluminaron, no con la fiebre artificial de las promesas de Isabella, sino con una ilusión genuina, compartida. Miró a su nieta, a esa joven fuerte y cariñosa que le había sacado del pozo. Me parece una idea maravillosa, Clara. La piedra dorada de Salamanca seguía pesando al atardecer, pero ahora, para Arturo, ya no era solo el peso de la soledad, sino también el de la historia, el de los recuerdos buenos y malos, y el de la esperanza tranquila de un futuro real, construido sobre afectos verdaderos y no sobre fantasmas digitales. La herida estaba ahí, pero estaba cicatrizando. La primavera llegó a Salamanca tiñendo de verde las riberas del Tormes y llenando de estudiantes las terrazas. Arturo y Clara planificaban su viaje a la Toscana con una ilusión compartida que llenaba de luz el piso antes sombrío. Revisaban guías, buscaban pequeños hoteles con encanto, debatían sobre qué ciudades visitar. Florencia, Siena, quizás algún pueblo perdido entre colinas de cipreses. Era un proyecto tangible, real, un horizonte que contrastaba vivamente con las promesas vacías de Isabella. Un martes, mientras cenaban juntos una tortilla de patatas que Arturo había aprendido a hacer casi tan buena como la de tu abuela, sonó el teléfono fijo. Era un número desconocido, internacional. Arturo dudó, una sombra de la vieja aprensión cruzándole el rostro. Clara le miró, expectante. «No lo coges, abuelo». Arturo respiró hondo. «No sé quién será». Cogió el auricular. «Dígame». Una voz masculina, con un acento extraño difícil de ubicar, preguntó por Mr. Arturo Benavides. «¿Quién es usted?», preguntó Arturo, alerta. «Llamo de parte de una amiga suya, Isabella Rossi». El corazón de Arturo dio un vuelco. Sintió un frío helador recorrerle la espalda. Miró a Clara, que había entendido por su expresión quién podía estar al otro lado. «No conozco a ninguna Isabella Rossi», dijo Arturo, con una firmeza que le sorprendió a sí mismo. «Se equivoca de número». Y colgó. El silencio en la cocina fue denso. Clara se acercó. ¿Era él? No lo sé. Un hombre, preguntando por mí, de parte de ella. Arturo temblaba ligeramente. ¿No pueden ser tan descarados? ¿Volver a intentarlo? Son profesionales, abuelo. Lo intentan todo. Pero has hecho bien. Colgar, no darles ninguna información. No mostrar miedo. Arturo asintió, aunque la breve llamada le había revuelto por dentro. Era como si el fantasma que creía enterrado hubiera intentado asomar la cabeza de nuevo. Pero esta vez no estaba solo. Tenía a Clara, tenía a Vicente, tenía su pequeña red de afectos reales. Esa noche le costó dormir. Las dudas volvieron a susurrarle al oído. ¿Y si había algo de verdad? ¿Y si Isabella estaba realmente en problemas? ¿Y aquel hombre? Sacudió la cabeza con fuerza en la oscuridad. No, había visto las pruebas, había sufrido las consecuencias. No volvería a caer. A la mañana siguiente fue al banco y habló con el director. Le explicó la llamada, su temor a que intentaran usar sus datos para algo más. El director le tranquilizó, revisaron sus cuentas, le ofrecieron cambiar los números si se sentía más seguro. Arturo decidió esperar, pero agradeció el apoyo. Se sintió menos vulnerable al compartir su preocupación. El incidente, aunque desagradable, sirvió para reforzar su resolución. Ya no era el hombre solitario y desesperado que había sido un año atrás. Había aprendido a pedir ayuda, a confiar en las personas adecuadas, a valorar lo real por encima de lo virtual. El viaje a la Toscana fue un bálsamo. Pasear por el Ponte Vecchio en Florencia, maravillarse ante el Duomo, perderse por las callejuelas de Siena, compartir una copa de Chianti en una pequeña trattoria mientras el sol se ponía sobre las colinas. Arturo se sentía vivo, presente. Observaba a Clara, su energía, su curiosidad, su cariño paciente hacia él, y sentía una gratitud inmensa. Una tarde, sentados en el campo de Siena, Clara le preguntó: «¿Piensas a veces en ella?» Arturo suspiró mirando las piedras rojizas de la plaza. «A veces, no tanto en ella porque sé que no existía. Pienso en lo tonto que fui. En el dinero, sí, a veces me duele el dinero perdido. Pero sobre todo pienso en la lección». «¿Y cuál es la lección, abuelo?» «Que la soledad te puede hacer vulnerable, pero la respuesta no está en buscar fantasmas en una pantalla. Está aquí». Señaló a su alrededor, a la gente que paseaba al sol en la cara, a Clara a su lado. «Está en lo real, en cuidar lo que tienes, en atreverse a conectar de verdad aunque dé miedo o cueste trabajo, como con Vicente, o con el grupo del MUS, o contigo, hija».
Clara le sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Estoy orgullosa de ti, abuelo. De vuelta en Salamanca la vida retomó su curso, pero con una serenidad nueva para Arturo. Seguía yendo a sus partidas de mus, a sus cafés con Vicente, a sus talleres de cerámica. Incluso se atrevió a dar una pequeña charla en el centro de día sobre Galdós, recuperando por unas horas al bibliotecario apasionado que llevaba dentro. La tablet seguía ahí, pero ya no era un portal a la fantasía peligrosa, sino una herramienta útil y controlada. A veces leía noticias sobre nuevas estafas románticas, sobre